en la épica ramayanesca. Y también hay una ciencia que no es válida, hay una ciencia, una descripción del mundo, una cosmovisión que no es compatible con lo que sabemos, es decir, con la verdad, tal como nos es dado recibirla ahora, porque, en fin, hay verdades científicas incontrastables por la experiencia y que, en fin, pueden ponerse en duda desde una perspectiva metafísica, pero que desde luego no es la de un mono que se abre el pecho y sale el sostenedor del universo y su mujer. Evidentemente, como sistema moral, como sistema metafísico, religioso, la literalidad del Ramayana es muy inferior a la moral evangélica, a la ciencia occidental baconiana de después de Bacon. Esto es obvio para cualquier persona culta, pero desde luego a lo mejor no es tan obvio para un estudiante de secundaria tal. Bueno, ¿qué diablos? Pero si es que ayer cuando expliqué el nacimiento, estaba hablando del retrato de Jovellanos por Goya y bueno, hice lo mismo de siempre. Ustedes vean lo que hay en el cuadro, me lo dicen y luego primero lo que se ve y luego lo que se sabe, como decía Peter Greenaway, que le dijeron en la escuela de artes. Un pintor pinta lo que ve, no lo que se sabe, no lo que sabe. Entonces ustedes primero me dicen lo que ven y así observan, piensan, deducen y luego yo les digo lo que sé. Bueno, pues en el retrato de Jovellanos hay una mujer, me dicen, sí, es una mujer que tiene algo en el pelo. ¿Qué tiene? Pues un peinado. No, es como un casco. Ah, entonces es una mujer armada, tiene un casco, y luego les expliqué que Atenea había nacido de la cabeza de Zeus, completamente armada, con su casco, y me preguntaron si eso era verdad. Y entonces, claro, les pregunté de qué color es la barba de Papá Noel, o de qué color es que hay cosas que son, pero no existen. Hay cosas que son, pero no existen. Les hablé del ficcionalismo y asombrosamente lo entendieron perfectamente. De manera asombrosa lo entendieron, pero perfectamente. Un concepto que puede parecer abstruso, esto del ficcionalismo, bueno, lo entendieron, se quedaron muy tranquilos sabiendo que no pueden levantarse una mañana con un dolor de cabeza y les puede salir ahí una diosa armada. No entra en lo esperable. Y no se ha dado en el pasado tampoco, por lo que sabemos, por lo que, como decía antes, por lo que nos es dado conocer de la realidad, entendemos que eso no ha pasado. Eso no existe en el presente, no existirá en el futuro, no ha existido en el pasado. Bueno, en el futuro sí puede existir, si, yo qué sé, la evolución nos lleva a eso, a que nos salga gente armada de la cabeza. Con lo cual, yo entiendo que es absurda esta campaña de cancelaciones, de masas enfurecidas con orcas y con antorchas y con teas encendidas, que estamos viendo a diario porque alguien dice la palabra con N o la palabra con M. De hecho ayer vi algo tan absurdo como que querían cancelar a Alf por racista porque había salido en 2010 una toma falsa en la que Alf decía la palabra con N, pero es que en realidad lo que estaba haciendo era citar un capítulo de una serie de televisión donde había un paciente donde había un testigo en un juicio al que estaba interrogando un fiscal o un magistrado negro. Este testigo tenía síndrome de Tourette y pronunciaba la palabra con N de una manera muy inoportuna y muy intempestiva. Y querían cancelar a Alf porque había dicho la palabra con N pero sin contexto. Efectivamente, el contexto es importante. Y el contexto del Ramayana no deja lugar a dudas. Por supuesto que esto es una obra poética valiosísima. El lenguaje, el uso del verso, es una cima, es una cumbre de la humanidad, indudablemente, que tiene interpretaciones metafísicas, filosóficas, científicas. Ya digo que, bueno, ahí está Sir Brajendranath Sila, o Sil,
Sila, que escribió ese voluntarioso libro. Como Menéndez y Pelayo con la ciencia española lo hizo, hizo el mismo esfuerzo clarísimamente Srebrendranath Sila con su ciencia positiva entre los antiguos hindúes, pues intentando rescatar todo lo que habían escrito los filósofos, pensadores, matemáticos, físicos de la antigüedad india, que se correspondía con lo que la ciencia de nuestro tiempo nos permitía conocer de la realidad. Por ejemplo, el sistema atomista, ese tipo de cosas. Bueno, pues digamos que una golondrina no hace verano. Los científicos independientes en la India han sido muchos, porque ahí hay mucha gente, pero los crédulos, los fanáticos han sido más. Desde luego es perfectamente legítimo sacar del... No es que sea legítimo, es que es lo que hay que hacer. Hay que sacar del Ramayana lo mejor que tiene, porque en un tocho así hay cosas buenas, hay muchas cosas buenas. Pero no hay que meter debajo de la alfombra lo que es malo, que es mucho, sino que hay que sacarlo desde el primer momento, como yo he hecho, explicarlo y hacerlo así inofensivo, musealizarlo, meterlo en una vitrina. Ahí desde luego no puede tronar, ni puede lanzarnos rayos, ni porque se convierte en un objeto de estudio y no en un objeto, en un ídolo de veneración ciega, que eso es peligrosísimo. Hasta hace nada el Ramayana era desconocido en nuestras tierras y yo creo que poseo el único ejemplar de la traducción íntegra del Ramayana en Andújar. Así que de momento no creo que sea un grave riesgo, no creo que debamos temer que nuestros conciudadanos vayan a exigir a sus viudas que se quemen vivas, o no creo que vayan a ir cortando narices y orejas por ahí. No creo que este riesgo se dé de momento, porque este libro, no creo que este libro cree una plaga de amputaciones de narices en mi ciudad, porque solo lo tengo yo. No creo que... Claro, pero les he puesto a mis alumnos la serie de televisión, pero claro, les voy a dar a mi vez la etiqueta, el pin parental, para que... Bueno, en realidad nunca se sabe. Desde luego los asesinatos que se han relacionado con Nietzsche, empezando por el de Loeb, pero no el de... Bueno, en realidad era una familia muy rica, a lo mejor. No había caído, pero a lo mejor el asesino Loeb, sobre el que Orson Welles hizo una película, era familia. Lo que pasa es que Loeb era... O sea, el Loeb que hizo la biblioteca clásica de Harvard era judío. Y lo digo porque cuando presenté Adla ya dije que también financió el psicoanálisis en Alemania, y luego vinieron los nazis y se quedaron con el instituto para predicar exactamente valores muy contrarios a los que le hubiera gustado a Loeb, porque claro, hacían psicología y psiquiatría nazi. Pero yo hablo de este asesino Loeb, este asesino a quien defendió el famoso abogado Clarence Darrow, el famoso abogado del juicio del mono, que por cierto lo perdió, en el que se defendía la enseñanza de la evolución, pero lo perdió. Lo defendía Clarence Darrow y lo perdió. Sin embargo, sí que ganó este juicio, en el que prácticamente acusó a Nietzsche y a la universidad de haber inducido en estos jóvenes, Nathan Freudenthal Leopold y Richard Albert Loeb, acusaba a la universidad y a Nietzsche de haberlos inducido al asesinato de un niño, quiero recordar. Y el juez tragó. Me parece una auténtica barbaridad. Me parece que Richard Albert Loeb había uno que además era como una especie de pareja homosexual. Son los que inspiran La soga de Alfred Hitchcock, aparte de esta otra película directamente inspirada con Orson Welles. Y me parece que se parece también mucho a Sangre Fría. Hay un psicópata y otro así como medio homosexual que lo sigue y lo obedece.
Y esto se ha producido en muchísimos asesinatos parecidos, y en muchísimos asesinatos parecidos ha estado o Nietzsche o luego ya más tarde el Guardián, el Trecenteno, pero Nietzsche ha sido un clásico. Y estos asesinos, no sé si ucranianos o bielorrusos o de la Unión Soviética, que mataban gente con un martillo y grababan vídeos y los titulaban Dos jóvenes y un martillo, la policía llamó mucho la atención sobre el hecho de que tenía los libros de Nietzsche, tenía libros de Nietzsche. No sé si del Marqués de Sade también. Pero bueno, todo esto son disparates, evidentemente. Nietzsche, diga lo que diga Clarence Darrow, y a pesar de que la sentencia casi concordara y se allanara, a pesar de lo que diga Clarence Darrow, Nietzsche no induce al asesinato. Bueno, puede inducirlo en alguien que ya esté, desde luego, muy predispuesto, muy predispuesto. No, todo esto es simplemente por si Loeb era de la familia de la biblioteca clásica Loeb. Pues seguramente. Lo que pasa es que si me voy al artículo en inglés, seguramente que hay un artículo sobre cada uno de ellos. Bueno, es el mismo apellido y era rico, así que, y precisamente salieron libres porque pudieron pagarse un buen abogado. Y vamos a ver, Albert Henry Loeb. Sí, es una familia judía, ricos, pues yo creo que sí, que, que el asesino que salió libre porque se lo había dicho Nietzsche, tiene que ser familia del pobre potentado que estaba ahí financiando instituciones culturales que excluían a los judíos. Porque en Harvard lo de que admitieran a judíos no fue una cosa fácil ni inmediata. Tuvieron que llegar dos grandes prebostes de Harvard, que fueron los que hicieron el prestigio de la universidad tal como es ahora, porque era una cosita muy modesta. Cuando empezó en el siglo XVII, eso era la biblioteca de un clérigo, y unos edificios que acabaron cayéndose de viejos y poco más. Fueron dos grandes prebostes los que tuvieron la idea de admitir a judíos y de hacer que aquello no fuera un ocio para ricos, sino un lugar donde se estimulara a la gente brillante. Y por eso lograron tener su prestigio. Bien, todo esto a propósito de Loeb, que me acabo de dar cuenta, claro, de que sí, de que tienen que ser familia. Bueno, como digo, puede ser que en un futuro encuentren en la casa de un cortanarices o de un quemaviudas el Ramayana. Pero no, vamos a ver, bueno, y puede que me echen la culpa por enseñarle estas cosas a los chiquillos. Que enseña a los chiquillos poemillas, que vételo, que tú tienes que enseñar lengua, no tienes que enseñar poemillas. Esto me lo han dicho, ¿verdad? Pues entonces a lo mejor me acusan de inducción al genocidio, incluso, ¿verdad? Por enseñar literatura universal. Bueno, yo espero, yo confío en el buen criterio de quienes me vean. No en el buen criterio en general de la humanidad. Por eso yo evito ciertos títulos. Yo no pongo ciertos títulos que puedan inducir a gente que va sin pensar, buscando cosas polémicas para insultar. Yo no pongo ciertos títulos, lo cual parece ser que está bien, porque los títulos que son demasiado visibles como cebo, YouTube no les pone anuncios, no deja que ganen dinero. Yo limito a mi público. Yo quiero que mi público piense, no sean unos bárbaros. También criticaban a Alf por lo de meter gatos en el microondas, y que había gente que lo imitaba. Bueno, claro, sí, ya, bueno, en fin, pues lo mismo con lo de cortar narices y con lo de quemar mujeres vivas. Yo hago todo lo posible para que el mundo que nos rodea esté lleno de gente razonable, que no incurran en estas barbaridades. Y lo hago desde luego y yo no dejo que salga de mi centro gente con la cabeza desarreglada, o por lo menos no dejo que salga con el título. Por el bien de todos, pero por mi bien también, porque luego no quiero ir por la calle y encontrarme desequilibrados. Va a haber siempre, pero por lo menos que no los empeore la educación, aunque debo decir que me temo que a un desequilibrado la educación efectivamente lo empeora, y que bien, puede ser cierto que un asesino que ha leído a Nietzsche sea muchísimo peor
que uno que no lo ha leído. La educación es un arma de doble filo, es como la lanza de Aquiles, por la punta hiere y por el cuento sana, y hay que saber manejarla con destreza. Es lo que hay, es algo muy difícil. Hago lo que puedo, hago lo que puedo. Si hace falta decirlo más, por favor, niños, queridos estudiantes de bachillerato, queridos estudiantes de universidad, que ya sois como niños y os tienen en los rincones de la clase con el babi haciendo trabajos en grupo y con tijeras sin punta. Queridos niños de cualquier edad, leed este libro, que está muy bien, pero no queméis a vuestras mujeres, no cortéis narices ni orejas de mujeres feas, eso está mal. ¿De acuerdo? Está mal, si hace falta, está mal, pero el libro tiene bastantes méritos y seguro que de 800 páginas algo bueno para vuestra vida podéis sacar. Aunque es cierto que en caso de duda quedaos con la moral evangélica, por lo que pudiera pasar. Nada de cortar orejas. ¿Bien?